Hola, ¿cómo están? Les saluda Sandra Axume de Mi Aventura Llamada Vida. Estamos aquí en mi episodio 4 de temporada 2, saludándoles. Esta es su casa, que ya ahora lo siento como que ustedes están aquí conmigo compartiendo, porque se han hecho parte de mí, parte de mi familia, parte de mi vivir, parte de mi historia. Gracias, gracias, gracias. Les saludo deseándoles un feliz 2026, feliz año nuevo. Espero que este año me los haya encontrado bien, que ya pasó todo un mes del año 2026. El tiempo pasa volando. Cuando acordamos ya vamos a estar celebrando Navidad de nuevo, pero aquí estamos, ¿verdad? Pidiéndole a Dios, dándole gracias a Dios primeramente por haber llegado a otro año más, ¿verdad? Muchos no lo logran, pero nosotros aquí estamos. Y le damos gracias a Dios por las bendiciones que ya nos dio y por las bendiciones que nos va a dar este nuevo año. Todos estamos, ¿verdad?, a la expectativa de qué nos depara este nuevo año. Y esperamos cosas buenas, ¿verdad? Que esperamos bendiciones. Y yo espero que todos tengan abundantes bendiciones en sus hogares, ¿verdad? Gracias por seguir conmigo. Gracias por estar siempre escuchándome o viéndome en su podcast, ¿verdad? De Mi Aventura Llamada Vida. Bueno, les voy a comenzar mi historia contándoles pues que lo que ha pasado en los últimos meses, diciembre para acá. Bueno, estuve en El Salvador, como les dije en mi último episodio, estaba en El Salvador, estuve 5 semanas en El Salvador, fue un tiempo muy lindo, fuimos al premier de la película, después pues aprovechamos a ver amigos, a ver familia, a pasearnos un poquito, a conocer, ¿verdad? Tuvimos un tiempo muy bonito. Me encontré con personas que tenía años, 30, 40 años de no ver tal vez, familia. Me encontré a mi madrina, la fui a buscar, había estado soñando con ella por los últimos tiempos y dije, la voy a ir a buscar, me la encontré. Tiene más de 90 años y muy chistoso porque cuando me vio no me conocía para nada, porque pues yo creo que la última vez que me vio pesaba yo 90 libras, ¿verdad? Entonces estaba difícil que me conociera, pero se alegró mucho, nos alegramos mucho de vernos, ¿verdad? De abrazarnos y de compartir un tiempito, ¿verdad?, corto con ella. Me encontré con primas, primos, tíos, o sea, fue un tiempo muy bonito. Yo siempre aprovecho cuando voy a El Salvador de buscar a mis amigas, de buscar a mis amigos, de saber qué ha pasado con nuestras vidas, ¿verdad? Siempre guardo un inmenso cariño por todas las personas que han sido parte de mi vida, de mi crecer, de mi madurar, de mi vida en sí. Esto es el mensaje, creo que en mi podcast he dado, ¿verdad?, todo el tiempo, es el aprovechar el tiempo que nos queda para poder disfrutar los años que Dios nos tiene aquí, ¿verdad? Y recordar y siempre ser agradecido con todas aquellas personas que nos ayudaron en esta jornada de vida. Entonces yo aproveché, no fui a mi San Miguel, al que amo tanto, pasé por ahí, pasé por mi calle Chaparrastique viéndola, porque me fui al Cuco unos días y pasé fue un viaje relámpago al Cuco, pero yo siempre aprovecho a ir al Cuco. Yo les digo a todo el mundo, les he afamado el Cuco, que es la playa más bella del Salvador, porque pues esas son las playas que yo conocí desde pequeñita, esas son las que yo amo, ¿no? Y bueno, y les voy a ser sincero, ese tiempo que estuve allá me trajo como cierta melancolía, cierta nostalgia, cierto, no sé, memorias, recuerdos, ¿verdad? De tiempos que ya terminaron, tiempos que ya
pasaron, ¿no? Y vino mucho a mi mente y a mi corazón. Y no les voy a mentir, me sentí tal vez tristeza, un poco de tristeza de ver cómo ha pasado el tiempo y que ya nada casi es lo mismo. Hoy en enero cumplí 36 años de haberme ido de mi amada tierra, de mi amado San Miguel, y fue como una mezcla de emociones diferentes, ¿no? Y estuve acordándome de lo lindo que fue mi niñez, de lo lindo que fue mi adolescencia, de lo lindo que fue mi vida allá en San Miguel, que esos son los recuerdos más presentes que tengo, porque en San Salvador pues yo no viví mucho tiempo, viví más que todo en San Miguel, y me estuve acordando porque en el tiempo que estuve en San Salvador y en San Miguel el año pasado, en noviembre, eran las fiestas pues de noviembre de San Miguel, y se oía mucho del carnaval y de las carrozas y de las candidatas y todo eso, ¿no? Y pues eso era nuestras fiestas, y me recordé que para mí los finales de la escuela en octubre, la escuela terminaba a finales de octubre, y en el aire se sentía la vacación. Yo no sé por qué, pero yo sentía que hasta en el aire se sentía el olor. Yo pienso que eran los vientos de octubre que traían todo tipo de olores, de plantas, no sé de qué, pero yo recuerdo eso está tan presente en mí, el olor a feria, el olor a ruedas, el olor a carnaval. Me encantaba ir a la feria. Terminaba la escuela a finales de octubre, y la primera festividad, y aunque ustedes no lo crean, era el Día de los Muertos. El Día de los Muertos era una novedad, una festividad, ir al cementerio, pero yo, chiquita, yo no iba a ver realmente a los muertos, porque los que iban a ver mi abuela y mi bisabuela era gente que yo nunca había conocido. Nosotros estrenábamos ese día, no sé por qué, pero nos compraban vestido nuevo, y era para ir al cementerio, pero en el cementerio era una feria. Habían ruedas, nosotros vivíamos muy cerca del cementerio, como a una cuadra del cementerio, entonces ruedas, ventas de comida, venta de todo, era ruido, era festividad, increíble, que el único día en el año que el cementerio estaba así, era lleno de gente, y a nosotros nos encantaba, porque ahí nos mirábamos con las compañeras de la escuela, pero no nos mirábamos de uniforme, nos mirábamos de particular, porque nosotros usábamos uniforme. Entonces ese día todas andábamos pues con nuestro vestido de particular, y nos encontrábamos con las amigas. La gente mayor sí iba a enflorar al muerto y se sentaban en sillas a estar platicando, porque a eso iban, a estar platicando entre unos con otros, y parientes que no se habían visto tal vez en mucho tiempo llegaban al cementerio y se miraban, y uno miraba a los amigos, y uno miraba a los muchachos que estaban de moda en ese tiempo, en el cementerio. Óigame bien, un solo día, pero era festividad que a nosotros nos gustaba. Y era así como empezaba nuestra vacación, con el Día de los Muertos. Y de ahí empezaba en San Miguel, que en noviembre son las fiestas, empezaban todas las cosas, la feria, ir a subirse a la rueda. Había una feria que se llamaba Feria Industrial, que era en el Instituto Nacional, era cada 2 años, y en esa feria llegaban expositores ¿cómo se llama?, a exponer sus productos, pero llevaban también orquestas, y llevaban shows, y llevaban comida también, mucha comida, y era otra novedad, ¿no? Ir a ver a la gente, ir a platicar y todo eso, a jugar, habían juegos. Y esa era otra parte de toda la festividad de noviembre en San Miguel, y después empezaban los carnavalitos. Yo pequeña, yo oía de los carnavalitos, pero nosotros nunca íbamos a los carnavalitos porque estábamos chiquitos. Y después venía pues el carnaval grande, que le decían el carnavalón, ¿no? Y en ese eran las carrozas. Generalmente uno de mis hermanos cumplía años ese día,
y siempre hacían una comida en la casa para celebrar el cumpleaños y después íbamos al carnaval a ver las carrozas y todo eso. Pero algo que a mí me gustaba era ir a la feria. Mi mamá siempre nos llevaba a la feria y decía que no podíamos pedir nada. Y yo recuerdo cómo me quise comer un churro español yo. Como todos los años yo rogaba que me compraran un churro español, porque huelía tan rico cuando entraba uno a la feria, o comprar popcorn, o unas manzanas llenas de miel, o elotes locos. Y me acuerdo que llegaban todas las artesanías de muñequitos, y uno andaba buscando muñequitos para el nacimiento, para llevar un muñequito nuevo para ponerle al nacimiento. Eran de barro chiquito y habían silbatos y habían diferentes cosas, ovejitas, pero uno se alegraba con lo más mínimo. Uno era tan feliz con esas cosas. Y me acuerdo que mi mami nos llevaba, éramos 5 hijos. Estaba difícil llevarlo a uno a la feria porque se gastaba. Y entonces ella nos decía que si comíamos, no nos subíamos a las ruedas. Y si nos subíamos a las ruedas, no comíamos. Entonces nos llevaba comidos, o sea, bien cenados, para que pudiéramos subirnos a la rueda, porque a nosotros nos encantaba subirnos a las ruedas. Eso era pues emocionante. Al trabán y al remolino y al pulpo. Esas eran las ruedas de nuestros tiempos. Hace poco fui a unas ruedas en agosto aquí en San Salvador hace unos años, y nada que ver con las ruedas que eran antes, ¿no? Y dije yo, no, nosotros el martillo y el zapato y el satélite y todos esos eran los nuestros en esos tiempos. Y nosotros nos divertíamos mucho, era algo lindo. Y terminaba y empezaba la fiesta, o sea, diciembre, la fiesta navideña, todo lo de Navidad. Y en San Miguel específicamente, de donde yo soy, la festividad navideña empezaba el 7 de diciembre, con el Día de las Luces. Yo no sabía que ese día solo en San Miguel se celebraba, no sé si en Oriente, pero cuando yo fui a vivir a San Salvador me di cuenta que eso no lo celebran en todas partes. Yo no sabía eso. Y entonces a mí me encantaba y ponía un farolito en las casas, y ponía a veces unas candelitas así en la acera, y reventábamos cohetes. Ese era todo. Yo no sé ni qué celebraban, pero decían que era el Día de las Luces. Y eso era lo que nosotros empezábamos, la festividad navideña en San Miguel. Para nosotros eso era Navidad porque olía olor a cohete, y para nosotros la pólvora era olor a Navidad también, ¿no? Y entonces diciembre era de andar. Yo me iba a San Salvador porque mi papá es de Apopa, y en noviembre también era festividad de Apopa, eran las fiestas patronales de Apopa, entonces nosotros íbamos a los dos. Y en diciembre en Apopa había una verbena. Entonces, una de las cosas que yo me encantaba de las fiestas era que, por ejemplo, en noviembre, en el Carnaval de San Miguel, todos mis primos y mis primas, de parte de mi mami y de parte de mi papi, que vivían en San Salvador o en Santa Tecla o en Apopa, se iban a pasar con nosotros el carnaval. El carnaval para nosotros, estando chiquitas, nosotros nunca nos dejaron entrar al dentro del propio carnaval, sino que había una tía que vivía a las orillas de donde estaba el carnaval, que a nosotros hasta ahí nos dejaban llegar. Y ahí habían orquestas, pero eran de las que nadie conocía, o las chanchonas, o las bulún bulún que les decían. Esas eran las únicas que estaban ahí, y nosotros con esas, yo estaba chiquita, yo con esas bailábamos. Cuando ya llegamos a la adolescencia, que mis primas ya estaban más grandes, ya empezamos a entrar un poquito más al carnaval. Llegábamos hasta la cancha Álvarez, porque un tío mío que tocaba en un conjunto que se llamaba Hierro, nosotros con la cosa de que vamos a ir a ver a mi tío, nos dejaban ir hasta allí, pero no podíamos ir más adentro, porque si iban a Catedral o más adentro, decían que era mucha gente, no nos dejaron ir nunca a eso. Entonces, pero a mí me encantaba que mis primas y mis primos llegaban. En la vacación había una amiga que se llama Janet, que era la sobrina de tía Lilian, que es la sobrina de tía Lilian. Ella se iba a pasar la vacación conmigo, entonces a la casa. Entonces esa era oportunidad
para que yo anduviera en la calle enseñándole San Miguel a ella. Entonces nos divertíamos, nos íbamos a donde mi abuelita nos daba dinero para que fuéramos a comprar cualquier tontería, cualquier chuchería que quisiéramos comer. Y entonces todo era festividad. Yo las vacaciones, yo las disfrutaba al máximo. Yo le sacaba jugo. A veces mi mamá me ponía unos cursos de verano para que yo no anduviera de vaga. Pero el curso de verano duraba como 2 horas en la escuela y después nos íbamos a vagar de todos modos. Entonces, esa era nuestras navidades, nuestras vacaciones. Y bueno, después venía la Navidad, poner el árbol. Nosotros no vivíamos por los regalos. Ahora los niños, todo el mundo esperan regalos de medio mundo. A nosotros solo la mamá y el papá daba regalo. Un solo regalo daba. Ya estuvo. No era de rematarle a los niños el montón de cosas, sino que un solo regalo y uno era feliz, uno esperaba ese regalo como de lugar, ¿no? Y era lindo. Nosotros en mi casa en especial había mucha festividad. Hacían siempre un pavo que mi papá llevaba, que se lo regalaba un compadre, y ese pavo lo teníamos ahí como por un mes engordándolo. Y ya después llegaba la comadre Mercedes, era una comadre de mi mamá, y nos mataba el pavo y nosotros todos los niños hacíamos alrededor de ella viendo cómo ella mataba al pavo. Esa era la novedad, ver cómo lo mataba, lo destazaba y nosotros los niños detrás de ella viendo cómo hacía eso y ya lo dejaba embadurnado y todo en el horno y ya se iba. Y ya nosotros, mi mamá o los adultos tenían que estarlo viendo hasta que se cocinaba el pavo. Pero eso era... Yo me acuerdo que la gente llegaba a las casas y decía, qué rico huele a Navidad aquí. Había un olor especial en las casas y era el olor de la Navidad. Yo digo que eran las alcaparras, las aceitunas del pavo, de los tamales, todo eso le daba un olorcito rico a los hogares, ¿verdad? Y en mi casa siempre hubo gente, siempre llegó gente, siempre hubo muchos amigos, hubo familia, siempre hubo cena navideña y niños. Muchos niños, porque los vecinos, los hijos de los amigos de mi papá o los familiares o mis primos, pero esa casa siempre estuvo llena de niños y hacíamos shows. Me acuerdo que en el corredor hacíamos el show y la gente la sentábamos en el patio y cantábamos y hacíamos danzas, hacíamos, dramas. La pasábamos re bien. Era una tradición tan bonita. Yo tengo recuerdos maravillosos de las Navidades en mi casa, ¿verdad? Eran todas hermosas. No sé si necesitó tener mucho para que estuviéramos felices. Nosotros había una costumbre que no sé de dónde sacó mi mamá y mi papá, pero a nosotros nos daban de cenar tamales a las 6 de la tarde. Cenábamos los tamales y jugábamos, reventábamos cohetes un rato y ya después nos íbamos a dormir. A cierta hora, yo no sé a qué hora, pero a cierta hora nos acostaban a todos, nos dormían, a los niños de la casa de nosotros. Y cuando llegaban las 12 nos iban a despertar y nos decían, ya vino el niño Dios, porque no era Santa Claus. Era el niño Dios que traía regalos. Y entonces decía, ya vino el niño Dios. Y entonces nosotros nos levantábamos adormitados y nos decía, pónganse los zapatos. Y nos dábamos cuenta que solo había un zapato. Entonces el regalo estaba donde estuviera el otro zapato de cada quien. Entonces andábamos por toda la casa buscando el otro zapato y donde estaba ese zapato del dueño, ese era el regalo que nos daba. Todos los años hacían eso mi papá y era algo divertido andar buscando el zapato hasta que hallábamos el regalo, abríamos regalos, nos abrazábamos la feliz Navidad, dábamos por todo el vecino abrazándose como que era loco uno, empezábamos a reventar cohetes, ya después se cenaba, llegábamos 2 de la mañana, 3 de la mañana jugando con los nuevos juguetes, los primos y los vecinos traían sus juguetes y nos enseñaban y era algo hermoso. Y después, pues al día siguiente nos levantábamos el 25, todos adormitados, a buscar los cohetes que no se reventaron una noche antes,
a buscar los fulminantes o las buscaniguas o los silbatos que no se habían reventado para seguir reventando, porque era un papelerío en las calles de todos los cohetes que se reventaban esa noche. Y era tan lindo eso, y venían los primos con los juguetes de ellos y jugábamos y peleábamos por los juguetes y toda la cosa. Era muy bonito. Y después venía el Año Nuevo. Y en el Año Nuevo nosotros la costumbre era irnos para donde mi abuela, la mamá de mi papá, Apopa, con los primos de Apopa y los tíos de Apopa, y era otro tipo de evento, mucha gente, mucha comida, mucha música, y me acuerdo que nosotros andábamos desde como las 6 de la tarde, 7 de la noche, algo así, visitando casa por casa, ahí en Apopa, a diferentes parientes, amigos de mi papi, y en todas partes nos daban de comer. Cuando ya llegaban a las 12 ya andábamos repletos de comida. Entonces, pero yo me acuerdo que yo ni conocía a la gente, y ya llegábamos, mi papá le platicaba y nosotros sentaditos. Y así andábamos en diferentes casas, y ya después regresábamos donde mi abuela, y ahí llegaba toda la familia. Me acuerdo que hacían cabros, así, grandes, los mataban y los asaban, y esa era la gran onda. Después, a las 12, reventaban unos morterones y unas no sé cómo le dije, metralletas, pero de no sé cuántos pies o metros, inmenso. Yo les tenía mucho miedo y yo me iba a esconder al cuarto de mi abuelita porque yo le tenía miedo a todo eso. Y al día siguiente nos íbamos para la playa o para algún lado, pero siempre salíamos, todos desvelados y todo. Y en un camión, me acuerdo una vez, desde Apopa nos fuimos hasta el Tamarindo, que es al otro extremo. Pero qué bonitos esos tiempos. Y entonces todo eso vino a mi memoria. Todo eso vino a mi memoria, y decir, ¿cómo cambió todo? Si alguna vez en mi vida a mí me hubieran dicho, tú no vas a criarte donde naciste, tú no vas a crecer ahí, tú no vas a... Porque yo quería ser como mi abuelita, que ella toda la vida vivió allí. Ella vivió en San Miguel, su niñez, su juventud, todo. Entonces yo pensé que así iba a ser yo, que mi vida se iba a desarrollar, ahí iba a tener mis hijas iban a crecer, iban a ir a la Santa Sofía como yo. O sea, como muchos se han quedado en San Miguel, pero yo lamentablemente tuve que irme a tierras extrañas y todo eso, y todo cambia. Y aunque yo con mis hijas traté de que ellas tuvieran esa unión familiar, esa armonía familiar, yo las llevaba a San Salvador con mi mamá, con mis hermanos, con sus primos, para que pasaran Navidades, para que supieran todo eso de la unión familiar, de pelearse con los primos y con los hermanos y qué sé yo, y comer rico y todas las tradiciones, ¿no? Yo siempre hice eso, que fueran a El Salvador. Y también en mi propia casa traté de hacer tradiciones. Es todo diferente, las culturas son diferentes y todo, pero intenté, durante estuvieron en casa, de que esas tradiciones, hubieran cierto tipo de tradiciones, ¿no? En mi familia también, con mis hijas, y siempre celebramos Navidades en casa, con la familia de mi esposo, y todo eso. Durante el tiempo que vivieron con nosotras, pues intentamos que ellas pudieran tener ese tipo de recuerdos también, ¿no? De que fuera algo lindo que ellas pudieran recordar. Ojalá que lo recuerden así ellas, ¿no? Y bueno, sí, me puse media melancólica, media cabizbaja y meditabunda, porque el tiempo pasa, los tiempos son otros. Nuestra etapa con mi esposo es otra ahora, ¿verdad? Las hijas ya volaron, ya cada quien tiene su vida, cada quien tiene sus proyectos, sus planes, ¿verdad? Y creo que por primera vez sentí eso del nido vacío, del empty nest, ¿verdad? Porque ya, pues cada quien, y es parte de la vida, ¿no? Es parte, así como un día yo dejé mi casa, ahora ellas también tienen sus propios planes, pero creo que nunca me había caído el 20 como me cayó en esta ocasión, ¿no? Pero
ahora lo que tenemos que hacer es crear nuevas aventuras con mi esposo, crear esta nueva etapa que estamos empezando a vivir, crear nuevas aventuras, crear nuevos recuerdos, crear nuevos planes, crear nueva vida, porque es una etapa totalmente diferente, ¿verdad? Pero sí, viene la tristeza, viene eso de, wow, se pasó el tiempo volando. Yo a veces cuando veo a las mamás tan afanadas con sus niños chiquitos, con sus niños en la escuela y estresadas, digo, se pasa tan pronto este tiempo que deberían de aprovechar al máximo, abracen sus hijos, díganles todo lo bueno que ellos son para su vida, ¿verdad? Porque a veces el trajín de la vida, las rutinas, las responsabilidades y todo esto, ¿no? Los problemas nos hacen olvidar que esa etapa es tan corta, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprovecharla. Si la cocina no está limpia, si el piso no está limpio, no importa. Dedíquele tiempo a sus hijos. Hoy los niños se están criando con el iPad y el iPhone y la televisión y todo eso, ¿verdad? Entonces es importante crear memoria, crear recuerdos, que ellos puedan después inculcarle a sus hijos eso también, para que no se pierda esa unidad familiar, para que no se pierda ese tesoro que Dios nos ha dado, que es la familia, ¿verdad? Y bueno, esa fue mi ¿cómo se llama? Mi remembranza que tuve, esa, ¿verdad? Nueva, en mi nuevo mundo que empieza, ¿verdad? Yo creo que no lo había visto de esa manera, pero Dios me dio la oportunidad, de verdad, de ver las cosas como son. Y se pasó la tristeza, se pasó, porque no puedo pasar triste toda la vida. Al contrario, estoy con más ganas de hacer cosas, ¿no? De ahora tal vez, yo de 20 años, 21 años ya era mamá. Entonces, tal vez no tuve tiempo de hacer muchas cosas porque empecé a crear hijos muy joven. Entonces, ahora tal vez es el tiempo de hacer cosas que no tuve la oportunidad de hacer, ¿no? Porque estaba ocupada queriendo criar hijas, ¿verdad? Y hijos que, pues, productivos, hijas independientes, ¿verdad? Eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Que sus hijos puedan ser independientes y que puedan enfrentar el mundo así como una vez, pues, lo hicimos nosotros. Bueno, dejémonos de cosas tristes, ¿verdad? Ya. Entonces ahora vengo a contarles que sigue de mi historia, ¿no? ¿Qué estoy haciendo en la actualidad? Bueno, pues estoy trabajando siempre con mis proyectos, ¿verdad? De vida. Les voy a contar que ya empecé. Ya di mi primer paso para ver cómo aprendo un instrumento. Lo que hice es que compré ¿cómo les dice? Unos videos o unas clases digitales de cómo aprender a tocar el piano. Y me compré un piano, un tecladito chiquito, como de juguete, solo para saber lo básico. Que me expliquen y todo, porque tal vez ni me guste tocar el piano. Yo voy a ir a pagar el montón en un aparato o en clases profesionales y al final, ¿verdad? No me gusta, porque yo no sé si me va a gustar o no. Entonces no voy a ir a invertir el montón de dinero. Entonces quiero empezar, ¿verdad? Siendo realista, porque muchas veces pues nos animamos de cosas, pero no somos constantes, no somos disciplinados y ¿cuántas no hemos querido hacer diferentes cosas? Nos emocionamos, compramos cosas y todo, y ahí se van a quedar arrinconadas y después las regalamos o las vendemos o las botamos. Entonces, lo que hice fue esto, me compré, que no es muy caro, un curso de cómo aprender piano.
y el aparatito este chiquito solo para conocer lo básico, ¿no? Mientras ya cuando sí me gusta, porque no quiero ser llamada de tusa, como dicen, ¿no? Si me gusta, entonces ya busco ayuda profesional y y todo eso, ¿no? Pero si no me gusta, cambio de instrumento. Para mí, en mi mente, es el piano, pero si veo que soy medio, lenta para aprender, mejor cambio de instrumento, aunque sea la maraca, ¿va? Pero algo. Entonces, y ya di el primer paso, ya leí, ya vi el primer video de las clases, ya avancé un poquito, ¿va? Entonces, primero Dios, de aquí a unos 5 años ya aprendí. Entonces ahí les voy a ir contando cómo va mi enseñanza de aprender a tocar piano. Ese era uno de los puntos, ¿verdad? Y otro en el que ya empecé a trabajar es en el de perder peso. Ese está más difícil, muchísimo más difícil. Pero no imposible. Fui a la nutricionista y casi solo lechuga puedo comer en la vida y agua. Entonces, así pues, ¿quién no? ¿Vea? Entonces, va a estar bien duro porque tengo que renunciar a muchas cosas que son tan buenas, pero el asunto es que tengo que rebajar. Si alguien me hubiera dicho a la edad de 19 años que yo un día iba a estar a dieta, me hubiera reído a carcajadas, porque yo no pensé nunca que yo iba a aumentar de peso. Pero mira, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, como dije antes, ¿no? Entonces, pues tengo que rebajar, uno, por salud. Otro, porque como quiero hacer el Camino de Santiago, que les dije que es otra de mis metas, pues para eso tengo que capacitarme, entrenarme. Y bueno, ya empecé, bueno, no mentira, ya fui a la nutricionista y ya me dieron el programa, ahora es empezarlo y seguirlo. Y el 9 de febrero comienzo ya mi entrenamiento, pero de mis ejercicios, porque tengo que empezar por poquito, porque como les dije el año pasado, tuve un problema con mi rodilla y necesito que sane primero, pero voy a empezar a hacer otro tipo de ejercicios que no tengo que usar mucho mis rodillas, ¿verdad? No, o sea, no son ejercicios que no los tengo que hacer de pie, para poder ejercitarme y pues que mi metabolismo pues empiece a quemar lo que tenga que quemar, ¿no? Entonces ya estoy trabajando en eso, en una de mis metas. La de la nadada, de aprender a nadar todavía no, porque está haciendo frío. Entonces en verano es que voy a empezar a ver si aprendo a nadar. Fíjense que una de mis hijas me dijo: mami, yo no creo que tú aprendas a nadar. ¿Ustedes pueden creer que me desanimó? Me dijo que yo tengo que ir primero a un psicólogo porque el trauma es aquí, dice. que entonces que debo ir primero a un psicólogo a que me quite el trauma de aprender a nadar y que después tome las clases de natación. Entonces yo le dije que la retaba en eso y que yo sí iba a aprender a nadar solo porque no tiene fe en mí. ¿Qué les parece? Entonces eso va a ser hasta allá, más allá voy a seguir con eso. Y ¿qué más era? Pues el centro, ahí va, el centro ya tenemos más miembros, ya está, se ve más bonita, ya está, y estamos trabajando, viendo con los encargados, con los pastores de la iglesia y todo, cómo vamos a hacerle para que esto se haga una realidad. Entonces seguimos trabajando poco a poco hasta que estemos listos, porque no vamos a dejar que este sueño se evapore, sino que vamos a seguir trabajando en él, vamos a seguir viendo cómo le hacemos, ¿verdad? Entonces, eso sigue adelante, ¿verdad? Me encanta porque cada día va nueva gente y van nuevas personas, ya están invitando a otros y entonces eso me alegra mucho, ¿no? ¿Qué más? ¿Y cuál era el otro? Yo creo que solamente eso, pues no puedo hacer el camino no lo puedo hacer mientras no rebaje
y hasta pena me da decirle todas las libras que tengo que rebajar, pero ustedes se han de imaginar. Pero bueno, dicen que nada es imposible en esta vida, entonces yo voy a intentarlo. No sé cuánto me voy a tardar, pero voy a seguirlo intentando. Y bueno, una de las cosas es que le voy a agregar otro punto a mi lista de logros o de no sé qué estoy haciendo, ¿no? De sueños o de... Y esto no es como, esta que les voy a decir no es un sueño, no sé, es que quiero agarrar un hábito que yo tenía antes y que lo perdí en el camino. Entonces, y es un hábito muy bonito, entonces ahora quiero volverlo a agarrar. A mí me encantaba leer, o sea, a mí me gusta leer. Y yo leía mucho, desde muy chiquita a mí me encantó leer todo. Yo leía el periódico, yo creo que ya lo mencioné antes en mi primer podcast, yo leía el periódico, yo leía revistas, yo leía paquines, yo leía novelas, las fotonovelas, yo leía libros, todo lo que llegaba, enciclopedias, todo lo que llegaba a mi mano, a mí me encantaba leerlo, me encantaba leerlo. Y por años me encantaba leer poesía, me encantaba aprenderme poesías. Siempre me gustó todo lo que fuera libros y todo eso. Pero a medida que fue pasando el tiempo, cuando me moví para Estados Unidos, también seguí leyendo lo que lograba poder llegar a mis manos. Yo seguí leyendo, me gustaba mucho, pero después empecé a leer más cosas específicas, libros específicos de cosas que me ayudaban, como criar hijos, depende en qué etapa en la vida estaba, como criar hijos. A mis hijas les daba risa cuando me veían leer los títulos de los libros que yo leía, ¿verdad? Porque decía, ay mamá, ¿qué estás leyendo hoy? Porque yo cómo criar los hijos, cómo disciplinar los hijos, cómo enseñarle a los hijos. Entonces ellas decían, ay, mi mamá leyendo tanto libro. Entonces, pero a mí me gustaba también leer por diversión, ¿verdad? Por una buena historia, una buena novela, algo, ¿no? O algún sobre la historia, sobre la guerra, sobre qué sé yo, ¿verdad? Algo. Cuando estaba chiquita, en la casa de mi abuela habían, un tío mío había dejado unas selecciones que eran de 1950, 1960, de esas selecciones de Reader's Digest, yo me las eché toditas, todas. Unas revistas que se llamaban así grandotas, Lifetime, me las eché todas, las que estaban ahí. Me encantaba leer, pero siento que eso lo he perdido a través del tiempo. Leer por diversión, ¿no? No por estar aprendiendo algo, sino por diversión, leer algo, ¿no? Un buen libro. Y entonces quiero empezar a leer de nuevo. Y me he propuesto leer un libro por mes. No sé cómo, pero voy a voy a leer un libro por mes. Pero voy a empezar a releer un libro que ya leí, que leí hace muchos años y que me gustó, para agarrar de nuevo el ritmo de la lectura, ¿verdad? Porque si leo algo nuevo, de repente me distraigo. Empiezo a leer algo nuevo y se me va la mente a que tengo el fuego en la cocina o qué sé yo. Entonces, quiero leer algo que me gustó antes para que me atrape de nuevo, ¿verdad? Para seguir y como poco a poco acordarme de esa historia y ver qué se me olvidó ya, no sé. Ese es mi plan, empezar a leer un libro al mes. Mis hijas les encanta leer. Ellas les encanta leer como no tienen idea. Y mi esposo igual, le encanta leer. Y yo siento que yo estoy atrasadita en ese sentido, ¿no? Y me gustaría empezar de nuevo. Entonces, tal vez hasta puedo abrir un book club, ¿verdad? Un club de lectura con mis amigas, con un grupo. Mis comadres tal vez están dispuestas a estar en mi club. Ahora con eso de FaceTime y Zoom y toda la cosa, podemos hacer un club así, ¿no? Reunirnos una vez al mes, leemos un libro, el mismo todas, y lo discutimos y después les echamos la platicada y la comidita y ahí va, ¿verdad? Entonces, les voy a retar a mis
amigas, a ver si quieren ser parte, ¿verdad? De este nuevo invento, ¿verdad? Porque es algo que me ayuda, uno, a mantener mi mente activa, ¿verdad? Porque como les digo, uno trabajando, criando hijos y todo eso, ¿verdad? Pierde todas esas cosas que ha aprendido. Yo admiro a mi esposo se lee muchos libros, él le encanta leer y él sigue leyendo. Lo único que ahora oyen muchos libros que los oyen y no los escuchan, ¿no? Audibles. Los leen en pantalla. Yo soy bien a la antigüita. Yo leo, a mí me gusta darle vuelta a las hojas y sentir, ¿verdad? Y así me gusta leer a mí, ¿verdad? Entonces, ustedes no se imaginan la cantidad de libros que tengo en mi casa que compro, que lo voy a leer un día, lo voy a leer un día y lo voy a leer un día y siguen en el mismo canasto o en la misma librero que no los he leído. Entonces, quiero pues leer, a ver si logro leer un libro por mes. Digo yo que lo puedo lograr. Mis hijas leen un libro en 3 días, en 4 días, ¿verdad? Se leen un montón, pero ellas son ávidas en eso, ¿verdad? Entonces, ese es mi próximo reto, ¿verdad? Ese más es un reto que un sueño o un logro. Es un reto para mí ver si puedo lograr, ¿verdad? Empezar a leer de nuevo, empezar a mantener mi mente activa, ¿verdad? En eso y a veces uno, esos libros, un buen libro, ¿no? Un buen libro, la imaginación vuela y es tan bonito eso. Yo me acuerdo que a mí me encantaba leer todo tipo de cosas, ¿no? Entonces quiero empezar a disfrutar eso, ¿ves? Eso que perdí a través del tiempo, ¿no? Y tengo otro más, pero ese se lo dejo para la otra porque se me acabó el tiempo. Entonces se lo voy a dejar para el siguiente episodio. Le doy las gracias por haberme estado escuchando o viendo, ¿verdad? Les agradezco mucho que siempre estén conmigo en mis historias, en mis locuras. Gracias, ¿verdad? Por sus comentarios. Gracias por sus me gusta, por sus likes. Síganme compartiendo con otros, ¿verdad? Suscríbanse a mi canal. Algo que les quería comentar es que lo del TikTok no fue tan fácil como pensé. Eso se necesita mucho trabajo, mucha dedicación, mucha. Y no lo había previsto de esa manera. Ahora lo que voy a hacer es que voy a hacer un plan, ¿verdad? Un plan de trabajo, un plan de acción, porque eso no es así nomás. Mi respeto para toda esa gente que tiene sus canales de TikTok y todo eso. Eso no es fácil. Eso se necesita demasiado tiempo, energía y todo lo que ustedes quieran. Entonces, no me he dado por vencida, solo que ahora tengo como que, ahora que ya sé, porque esto no lo sabía yo, ahora que ya sé, entonces tengo que hacer un plan de trabajo, ¿verdad? Tengo que hacer porque mi amiga y yo, la Lorena, se comprometió a que nos íbamos a hacer tiktokeras las dos. Entonces, entre las dos, pero las dos como que se nos bajó el ánimo. Pero no, vamos a agarrar fuerza, pero ahora tenemos que como planificar qué es lo que vamos a hacer, no solo andar loqueando, ¿verdad? Para que esto funcione. Entonces les voy a seguir dando actualizaciones de cómo va lo del TikTok, pero ahorita está como cerrado para próximo aviso. Bueno, le doy las gracias una vez más, ¿verdad? Los quiero mucho, que Dios me los bendiga. Cuídense, ¿verdad? Compártanme en las redes sociales. Estoy en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y no sé dónde más. Usted búsqueme ahí, encuentra, compártame con alguien. A alguien le va a servir lo que oye aquí. Y si no le sirve, está bien, pero que aunque me vea, está bueno. Bye, bye.